Muy bien. Bueno, como bien ha comentado primero Dulce y después Mauro, vamos a ver el caso práctico dentro de la propia herramienta IsoTools para poder ver la representación funcional de un caso real de lo que hemos estado conversando y lo que nos ha conversado Mauro en los minutos anteriores, ¿no? Bueno, como algunos de ustedes saben, bueno, la propia herramienta diseñada para la gestión de distintos modelos, pues nos permite además de la gestión de procesos ligados a 9001, 14001, 18001, etcétera, pues nos permite también la gestión de modelos ligados a la estrategia y en este caso, pues muy especialmente ligados al Balance Scorecard, ¿no? En este sentido, la herramienta nos permite gestionar y visualizar lo que sería un conjunto de aplicativos que vamos a poder ir orientando a esa planificación estratégica que tendríamos. Las aplicaciones que podríamos mencionar en el día de hoy, pues sería mapa estratégico, administración del cuadro de mando integral, la parte de iniciativas, despliegue de iniciativas, la gestión de los distintos indicadores y efectivamente pues todo lo que lleva acompañado la parte de indicadores. Eso no quiere decir pues que sea interesante pues contar con esa línea transversal de gestionar los distintos procesos, cómo va a quedar relacionado estos procesos, esta estrategia con los distintos elementos del proceso, tiene referenciada la gestión y competencia y funcionalidades de las personas a través de recursos humanos, etcétera, ¿no? De manera que podríamos enganchar la gestión de proceso con esa línea de gestión estratégica dentro de la propia plataforma. De forma central o en el núcleo de la propia aplicación o de la propia presentación podremos partir dentro de la línea del mapa estratégico. Esta aplicación de mapa estratégico nos va a permitir pues pintar los distintos objetivos en un panel orientado a distintas perspectivas. Estas perspectivas pueden ser las recomendadas por Norton y Kaplan o pueden ser aquellas que nosotros podamos llegar a interpretar dentro de nuestro modelo. Podemos tener las 4 perspectivas, podemos tener las perspectivas modificadas, las podríamos tener en base a las distintas necesidades. Después, representado como estas cajitas, se muestran los distintos objetivos estratégicos que van a estar desplegados dentro de la estrategia general de la organización. En este sentido, podremos visualizar que además estas cajitas tienen distintos colores. En este sentido, estos colores pueden estar representados en distintas líneas estratégicas. De manera que el usuario, a la hora de hacer la gestión, pues puede ir partiendo de la selección de las distintas líneas estratégicas para hacer el análisis que posteriormente se van a ir llevando a cabo. Dentro de la colorimetría también podemos ver distintos botoncitos que aparece de un color y eso me va a ir dando lo que sería la significancia. Si hacemos clic dentro de un objetivo, podremos ver la ficha del propio objetivo, el estado directo, el estado en base a tendencia dentro de la relación que tenga con otro objetivo y podremos ver también cómo ha ido transcurriendo el objetivo con respecto al tiempo. Tiempo mensual, trimestral, semestral, anual, dependiendo de la necesidad, pues podemos ir seleccionando un modelo u otro. Aquí podemos también cambiar lo que sería la fecha en la cual vamos a hacer el análisis, podemos asociar documentación, todos los elementos, podemos crear iniciativas, podemos aprobar el objetivo, etcétera, si tenemos esa caracterización, ¿no? Una vez que tenemos indicadores asociados, como decimos, pues podemos ver cuáles son los indicadores, de qué unidades y además cuáles son los valores recomendados, los valores riesgos, las metas a alcanzar y podemos ver el porcentaje de cumplimiento y además una colorimetría que puede ser en base a un valor absoluto o un valor relativo. Después podemos ver acá cuáles serían las iniciativas o proyectos que estamos poniendo en marcha, pues efectivamente para conseguir esos objetivos que nos hemos marcado, para conseguir esas distintas metas. Si yo quiero seguir haciendo un despliegue, puedo hacer clic acá
y puedo ver el propio indicador. ¿Ya? Tanto ese como el otro me va a permitir visualizar cómo se encuentran los distintos periodos de tiempo en base a este indicador. Acá en este caso estamos viendo que hay un subdespliegue por unidades. En este caso, pues tenemos unas unidades que son países. Esto a su vez podría hacerse un subdespliegue, pero en este caso se ha quedado tal que así. Entonces, cuando estamos haciendo la mirada de gestión, nosotros podemos ser alguien que hace una gestión completa, pero puede ser que también seamos una parte, una persona, un usuario que esté haciendo una gestión parcial. De manera que solo podría ver el dato de Brasil y en ese caso, pues podría ver cómo se encuentra la información de los distintos periodos. Podemos ver la colorimetría de cada uno de los elementos, el porcentaje de cumplimiento, los valores absolutos y brutos. Podemos hacer diferencias comparativos entre distintos años, etcétera. Y además, podemos hacer un comparativo entre cómo se posiciona esta unidad, en este caso Brasil, con el resto de la organización. Es decir, el sistema calcularía cuál es el valor máximo, cuál es el valor actual, que es el de Brasil en este caso, y cuál sería el mínimo. De manera que podemos comprobar que Brasil en este caso se encuentra en el valor mínimo, pero se encuentra efectivamente dentro del valor media, que es lo que representa esta línea tal que así. Entonces el usuario también puede hacerse ciertas comparativas dentro de su entorno. En el caso que seamos un usuario de gestión superior, pues podemos hacer la comparativa del total de la organización, de manera que podríamos visualizar estos distintos datos, pues cómo va fluctuando y hacer una comparativa entre los distintos elementos. Si por algún motivo yo quiero entrar aquí en este periodo, pues ¿qué tengo? Puedo ver la información del total, puedo escribir un comentario corto sobre el dato, o puedo hacer un comentario mayor, puedo hacer un análisis superior, un análisis más en profundidad, donde puedo ir comentando y escribiendo la distinta información y después bien guardar esta información y enviar por correo electrónico a las distintas personas participantes, o bien me genero este análisis, lo documento, lo escribo y me lo envío. Ya me lo puedo guardar, está escrito en PDF y lo puedo guardar como registro de la información. Esto en cualquier momento efectivamente está disponible. El usuario va a poder gestionar y trabajar en base a este conjunto de elementos, ¿no? Como vemos, hemos llegado al último caso escribiendo y detallando un análisis concreto de un dato concreto, pero partiendo de una rama superior. Es decir, hemos partido de un color de un objetivo, hemos entrado en un indicador, hemos entrado a un dato concreto, hemos hecho un análisis y hemos escrito cierta información. De manera que podemos hacer ese despliegue de de la consecución de la propia estrategia. En este caso podemos también, quizás no al indicador, sino podemos acceder al propio proyecto, cómo se encuentra el propio proyecto, que también tiene una serie de datos y de significancia interesante. Podemos ver cuál es la información de despliegue, en qué otros objetivos está impactando directamente esta iniciativa, este proyecto. Y además desde acá podemos visualizar cómo se encuentra el despliegue total. Aquí aparecería toda la planificación. Esta es como mi carta Gantt, donde voy a poder gestionar toda la información. En el caso que quiera recurrir a una carta Gantt en concreto, pues me desplegaría la información. Esto puedo hacer cálculos en base al porcentaje total, en base al porcentaje de tiempo consumido y también en caso del presupuesto consumido, ¿no? Entonces el usuario pues puede ir gestionando, puede ir trabajando en base a proyectos, una mirada de dirección de proyectos que le va a permitir también pues ir gestionando a alto nivel cómo va a ser la consecución de los distintos proyectos, que me va a permitir, en definitiva, conseguir esas mejoras, ese impacto dentro de los distintos indicadores del propio objetivo. Esta sería una forma de trabajar, de bucear desde el mapa e ir añadiendo punto por punto. Pero si quiero tener una mirada de control, más de panel como decía Mauro, de panel de control de un avión, pues puedo tener esta vista tal que así. De manera que puedo tener cómo va perspectiva a perspectiva el porcentaje de cumplimiento de los distintos objetivos manteniéndose, la colorimetría de cada uno de ellos. Aquí también puedo hacer filtros por las líneas estratégicas y podría visualizar la información en base a cada uno de los elementos. De la misma forma, yo desde acá puedo hacer clic al objetivo y puedo seguir haciendo la información como habíamos visto anteriormente, pero también puede ser que me interese entrar a un indicador en concreto y desde acá pues
Nos ahorramos unos cuantos clics y podemos acceder a esa información. En el caso de que lo que queramos ver es esa mirada entre los objetivos y las iniciativas, pues podemos tener esta referencia tal que así, de manera que en base a cada uno de los proyectos podemos ver cómo va impactando en cada uno de los objetivos. Puedo tener una vista simple o una vista un poco más avanzada en la cual me despliega cuáles son el conjunto de todas las fases para ver una mirada de avance, ¿no? Una mirada un poco más temporal para poder evaluar. Que esté al 35%, quizá no sea tan relevante como saber que la etapa de planificación está al 93, la etapa de desarrollo está al 95, etcétera, ¿no? De manera que podemos visualizar todos estos aspectos dentro de la propia gestión. Igual, desde acá, pues podemos acceder al propio proyecto y podríamos gestionar y trabajar en el propio proyecto pues de una forma bastante transversal. De manera que desde esta vista un usuario puede ir navegando y trabajando prácticamente en todas las opciones que dentro de la estrategia va a ser necesario. Así pues, nosotros nos permite hacer un despliegue completo dentro del mapa, dentro de la estructura de cuadros de mando, para poder ir trabajando, ir buceando dentro de las distintas herramientas y poder tomar las distintas decisiones. ¿Qué más cosas presenta esta aplicación? Pues sería la definición de referencias cruzadas, donde vamos a poder ver lo que serían los distintos proyectos o iniciativas. Vamos a tener acá lo que serían los distintos objetivos estratégicos, están acá, y vamos a poder tener las referencias, de manera que podemos ver también el presupuesto consumido frente al presupuesto planificado, y el sistema pues me va a ir definiendo y gestionando cuánto está impactando o a cuántos proyectos está impactando, cuánto están consumiendo de los presupuestos y cómo está referenciando. Por ejemplo, este proyecto de acá, pues vemos que está impactando pues bastante en bastantes proyectos, en bastantes objetivos, perdón. También podemos tener referencias a informes, de manera que desde acá podemos ejecutar un informe total del estado de proyectos, etcétera, ¿no? Podemos ir sacando información en PDF, pues para hacer un análisis y una información en otros momentos, ¿no? En este sentido, pues el sistema me permite también ir asociando pues documentación de referencia, que podamos ir asociando, etcétera, para tener documentos que en algún momento puede ser necesario que vayamos trabajando. Pero la clave dentro del propio sistema ISO es básicamente el despliegue total de la propia estrategia, de lo que decía Mauro, de no quedarse en el plano teórico, sino el desplegarlo y empezar a trabajarlo en el mundo real, pues es ahí donde vamos a revisar si efectivamente el plan o las estrategias definidas eran buenas o básicamente estaba en un marco muy teorizado y un poco alejado de la realidad. Entonces desde acá podríamos ir añadiendo y visualizando los porcentajes de avance, de cumplimiento, etcétera. En este sentido, en esta línea que conversaba, pues me va a permitir gestionar cuáles son las distintas acciones y tareas. De manera que todas las actividades que se van desarrollando aquí va a ir enviando correo electrónico a las personas, dándole avisos, podemos ir el porcentaje de avance que se va teniendo, el porcentaje de avance en base a la actividad real, por ejemplo, esto de acá, pues el porcentaje de avance o el grado de consecución. ¿Qué es el grado de consecución? Pues el grado de consecución total. ¿Cuál es el grado de avance? Pues el grado de avance respecto al tiempo. Entonces, si yo tengo a fecha de hoy que haber ejecutado 10 tareas de un total de 300 tareas, pues claro, el sistema pues va a estar en un 0,3%. Pero efectivamente, si yo necesito, si en este minuto, a esta fecha que estamos, de un total de 20 tareas que debería haber tenido cerrado a día de hoy, tengo cerradas 10 tareas, pues efectivamente tengo un 50% de avance del proyecto. De manera que el sistema también es capaz de calcular un totalizado o calcular un real a la fecha para ver si el ritmo de ejecución del proyecto es correcto. Y si no es correcto el ritmo de ejecución del proyecto, pues tomar medidas. Meter más recursos, estresarse, gestionar un poco de tomar ciertas decisiones que nos permitan llevar a cabo esa actividad, ¿no? Y en base a ese sentido, nos va a permitir gestionar en base a calendarios, el sistema va mandando correos electrónicos, como decía, también puedo ir revisando todas las actividades que pueda llevar a gestionar los distintos aspectos, como por ejemplo mandar recordatorios de tareas, ver no solo las actividades que yo tengo, sino ir filtrando por las distintas partes, por las distintas personas,
por ejemplo, voy a ver la agencia, cómo desempeña, cuáles son las actividades, cuáles son los porcentajes ejecutados, y aquí poder ir viendo detalle a detalle, pues cuáles son la distinta información que se está llevando a cabo dentro de la propia operativa, ¿no? Es el día a día que en realidad es lo que nos consume más tiempo. El tener el Balance Scorecard automatizado con IsoTool me va a permitir hacer realidad y meterlo dentro de la cadena de procesos. Quiere decir, son tareas que yo tengo que hacer día a día. El sistema me va a permitir ir gestionando día a día esta actividad. De manera que es mi herramienta, una herramienta más, donde yo tengo que ir operando en el día a día. No decir, oye, pues voy a dedicar 10 horas mensuales, etcétera. No, es lo que nos vaya a demandar la propia planificación que nos hemos hecho. De manera que de esta forma podemos hacer realidad la ejecución de las estrategias, porque de hecho si tenemos 9000 o si tenemos más gestión de procesos dentro del propio SUTOOL, seguridad de la información o cualquier elemento, al final el sistema me va a permitir que el usuario no piense en líneas o, no, esto es de la OSA 18000, esto es de la línea tal, sino más bien proceso. Este es del proceso de estrategia, este es del proceso. Y llegado el momento ni siquiera piensan en proceso, piensan en resultados, piensan en desempeño. Y empieza a trabajar en la línea de lo que está planificado dentro del propio sistema. De hecho, nosotros tenemos casos donde ciertos clientes de distintas áreas preguntaban y decía, oye, y un área que siempre lo llevaba todo bien, siempre llegaba a los comités, y decía, oye, y uno le preguntaba, y dice, bueno, ¿y tú cómo es que siempre llevas todo bien, todo el día, todo perfectamente? Y el tipo, la respuesta era súper simple, y dice, yo hago simplemente lo que he planificado que tengo que hacer. Y bueno, es sencillo, pero ¿cómo? Después, porque entro en IsoTool, lo tengo todo planificado, voy ejecutando lo que tengo planificado dentro del sistema. Y es tan simple como eso. Ya he hecho la labor de pensar, no tengo que estar continuamente buscando argucias y entrando en una burocracia de preguntar, de revisar, de buscar, sino que si cada uno es disciplinado y trabaja dentro de la herramienta, somos capaces el tiempo que dedicábamos a hacer PowerPoint, el tiempo que dedicábamos a hacer informes, lo dedicamos a hacer análisis, a hacer propuestas, a hacer mejoras. Entonces, en esa línea es un salto cuantitativo, pero también un salto cualitativo de la calidad del tiempo. Ahorramos por un lado tiempo, pero también el tiempo que podemos dedicar al balance scorecard o la estrategia es cualitativamente mucho mejor, es mucho más sano, porque es pensando en la toma de decisiones y análisis de datos. Bueno, en principio es un poco la mirada que queríamos dar dentro de la herramienta. No quiero extenderme mucho más en este sentido.